Y ya estamos con nuestro primer invitado, con quien vamos, por supuesto, a seguir conversando sobre estas cosas que están pasando en el país. Pero qué mejor que tener a Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, para seguir conversando sobre el país, para poder entrar en serio en los temas de seguridad sin el show mediático que lamentablemente hemos visto estos últimos días. ¿Cómo está? Bienvenido, fiscal. Muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran. No, encantado de estar con usted. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerlo acá para poder conversar en serio de estos temas, porque la verdad, los últimos días hemos visto un show en los medios, un show en el Congreso a veces también, y la verdad hay que conversar en serio sobre cómo frenar esta, no sé si tanto como ola de inseguridad, como la sensación también que tiene la opinión pública de inseguridad. ¿Cómo lo definiría usted, fiscal, lo que estamos viviendo? Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas, digamos. Efectivamente hay una percepción y una sensación de inseguridad que vive el país, pero también hay otros datos que reflejan que efectivamente en el país los últimos 12 años probablemente ha habido no un alza de los delitos en términos brutos, eso es importante precisarlo. En Chile no han aumentado las denuncias sustantivamente en los últimos años. Estamos en un promedio de 1.350.000, 1.400.000 causas que ingresan a la Fiscalía y que son básicamente el 90% denuncias que la gente hace ante los carabineros, básicamente, y ante la Policía de Investigación. Ya. ¿Qué es lo que ha ocurrido los últimos 12 años? Ha habido un aumento de los crímenes o de los delitos violentos. O sea, efectivamente los homicidios han aumentado sustantivamente del 2010 al 2020, prácticamente al doble. Wow. El uso de las armas de fuego, o sea, antes los delitos, no sé, hace 20 años se cometían con cuchillo, hoy día se cometen todos con armas de fuego. Qué o sea, el 60% de los delitos se comete con armas de fuego. Y tenemos un grave problema en la investigación, que es que en los últimos 10 años también se ha cuadruplicado las causas con lo que se llama imputado desconocido. O sea, no sabemos quiénes son los autores de los hechos. Te insisto, hace 20 años era muy difícil no saber quién era el autor de un homicidio. Eso, porque además el homicidio es un delito cuantitativamente bien marginal. Más bajo, claro. Exacto. Pero eso sí, tenemos hoy día ese problema, que es un problema. En la investigación no sabemos, más o menos en un 40%, aproximándonos lamentablemente cerca de un 50%, quiénes son los que cometen los homicidios. Entonces, hay una mezcla de elementos. Por ejemplo, hay delitos en Atacama, por ejemplo, recuerdo haber revisado una cifra, aumentó los delitos de robo con violencia e intimidación cerca de un 50%. Ahora, no es muy bueno hacer la comparación del 22 con el 21, porque la base de comparación es mala. Con la pandemia. Exactamente, como dicen los economistas, dice, claro, es que depende con qué compare usted. Yo creo que básicamente hay que comparar con el 2019 o incluso con el 2018, porque el 2019 también está el estallido, ¿cierto? El último trimestre. Entonces, también como que distorsiona las cifras. Y si uno ve comparativamente con el 2018, claro, hay un aumento, es menor, pero hay un aumento en los delitos violentos, de los llamados delitos que se denominan de impacto social. Ahí hay una mezcla, una nomenclatura que a veces no es muy buena, de los delitos sexuales, por ejemplo. Y eso puede tener una explicación también. La pandemia, el encierro. El encierro, la pandemia, y que mucha gente se atreve hoy día a denunciar los delitos sexuales. Hace 10 años, 15 años... Claro. Había una cuestión cultural incluso de que mucha gente no denunciaba los delitos sexuales por pudor, vergüenza. Y no estaba, y aparte también tenía el miedo de que no fuera creído. Exacto. Claro. Le pregunto algo, don Francisco, porque hemos hablado acá y todo el mundo acá tiene perspectiva respecto a la manera de reforzar el trabajo de las policías, ¿cierto? De la investigación, pero poco y nada se habla de cómo reforzar y ayudar en cuanto a herramientas e instrumentos el trabajo de los fiscales. Por ejemplo, ustedes, ¿qué hoy día están necesitando o requerirían contar para poder hacer una labor de mejor manera ante una presión social que también es creciente sobre ustedes? Sí, sin duda, yo creo que es un gran tema. Nosotros hace mucho tiempo venimos reclamando de que hay un grave problema de origen respecto de la dotación de los fiscales. Esto lo hemos explicado 1000 veces, pero lo vuelvo a repetir. Cuando se inicia la reforma del 2000 en la región de Coquimbo y Araucanía, la proyección que se hacía previo al inicio de la reforma es que cada fiscal debería llevar entre 800 a 1000 causas al año. Esa era una cifra abordable para los fiscales. ¿Cuál es la realidad? Que cada fiscal tiene hoy
aproximadamente una cartera de 1.750 causas. Más del doble. Qué ¿no? Más increíble. del doble de lo que se proyectó previo al inicio de la reforma del 2000, como te digo, en Coquimbo y Araucanía. El 2005 hubo una discusión en el Ministerio de Justicia a propósito de la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Y ahí los cálculos que hizo el Ministerio de Justicia fue que cada fiscal debería llevar aproximadamente un óptimo de no más de 1.250 causas cada uno. Ya, de 800 a 1.250 ya había Igual entrado es N, ¿no? también, pero ya había entrado en régimen la reforma en Santiago. Entonces se tenía como una visión bastante más clara de cómo podría funcionar mejor el sistema. Pero, insisto, tenemos 1.750. Entonces hay un déficit enorme de al menos 300 fiscales en el país. ¿Y eso qué significa, Rodrigo? Que es muy importante. Eso es para cerrar la brecha del déficit histórico, no para enfrentar las nuevas realidades criminales, ¿ya? Hoy hay un proyecto, a propósito de la discusión del presupuesto del año pasado, que participamos como asociación, en que el Congreso y el Gobierno llegan a un acuerdo de decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer un estudio de la realidad de la Fiscalía. Y se está discutiendo al interior de la Fiscalía cuáles son las necesidades que tendría el Ministerio Público, y eso se va a llevar a la Dirección de Presupuesto, porque todo esto pasa por la DIPRES del Ministerio de Hacienda. Claro. Todas estas cosas pasan por ahí para decir, mire, necesitan tantos más, tantos fiscales, abogados. Pero, te insisto, eso es solo para cerrar la brecha. Pero estamos ante una situación hoy día distinta en el país. Básicamente la zona norte, crimen organizado, presencia de carteles de droga, etcétera, etcétera. Y eso requiere otra forma de enfrentar los fenómenos. Requiere probablemente una fiscalía supraterritorial de alcance nacional de crimen organizado que vea este fenómeno como fenómeno delictual, no como un hecho en particular aislado. Estos fenómenos muchas veces están vinculados. Se van moviendo, además. Y además, claro. como tú señalas, el crimen organizado es móvil, es Claro. transfronterizo. No es que ocurra acá, se va moviendo. Y por eso se necesita quizás una unidad, que también es un planteamiento que hemos hecho nosotros hace 2 Como años. asociación. Como asociación. Y que lo recogió el fiscal Valencia y lo expuso ante la comisión de expertos del nuevo proceso constituyente, que dijo, aquí hay que crear no solo una unidad de crimen organizado, que ya la creó el fiscal Valencia, porque para que la gente sepa, la unidad de crimen organizado que se creó no es una unidad operativa. ¿Ya? Es una unidad simplemente de asesoría y de colaboración hacia los fiscales. No es que en esa unidad haya fiscales, hay no asesores. Hay fiscales ahí. Entonces lo que hay que crear es una fiscalía de crimen organizado de carácter supraterritorial que abarque todo el país, con fiscales especializados, con policías especializadas, porque aquí está la otra pata de la mesa. Digamos. Aquí no sacamos Está nada. la ley y está el orden. Es que aquí no sacamos nada con tener muchos fiscales si vamos a tener un déficit en las brigadas de homicidio, en la brigada del cibercrimen, en la brigada de lavado de dinero, etcétera. O sea, tenemos que tener junto con eso un potenciamiento no solamente de recursos materiales y humanos, sino que también de perfeccionamiento, de capacitación, de mirar la realidad comparada, qué es lo que ha pasado en Colombia, qué pasa en otras realidades, qué pasa en España, en México, cómo se ha enfrentado esta situación. Porque aquí no vamos a descubrir la pólvora. O sea, muchas veces nosotros creemos, ay, pero ¿qué se nos ocurre? Pero a ver, miremos lo que pasa, lo que ha pasado en situaciones similares en otros países y cuáles han sido las mejores prácticas, las mejores legislaciones, las mejores herramientas para adaptarlas a nuestra realidad e implementarlas en el corto plazo. Sin embargo, así todo, escuchamos, sabiendo lo mal que funcionó, por ejemplo, tener este SAR anti-narco, antidroga, ¿no es cierto?, en México. Está siendo México, procesado en los Estados Unidos. ¿no es cierto?, que está siendo procesado hoy en los Estados Unidos porque terminó, ¿no es cierto?, siendo parte del cartel de Sinaloa. Escuchamos a Evelyn Matei, que sale en la televisión diciendo que necesitamos un SAR antidroga. Y es como, pero si la experiencia comparada nos dice que eso no es. Yo escuché incluso al fiscal nacional también decir que le gustaría que hubiese fiscales regionales, que tuvieran también, ¿no es cierto?, como por territorio. Claro. ¿Qué piensa usted de esas declaraciones tan vociferantes versus otras más? Por ejemplo, esto que usted está contando, que no se le da tanta importancia en los medios de comunicación y debería ser mucho más visibilizado. Es muy importante, porque aquí hay un debate político entre medio, ¿no? También, por supuesto. Y los fiscales, obviamente cada uno tenemos nuestras opiniones políticas, pero los fiscales miramos con distancia estos debates porque muchas veces son debates que están cruzados por intereses, que no son propiamente los intereses que nosotros como fiscales tenemos de mejorar la persecución penal. Claro.
Y nuestra mirada es una mirada más técnica, no es que esté desprovista de política, ¿no? Pero es una mirada mucho más no partidista. No, exactamente, claro, no es de la política de coyuntura, claro, sino que es de la política, digamos, en el sentido de la política pública. amplio, de la política pública. Y en ese sentido, las experiencias indican que esto tiene que ser una política de Estado. Y aquí todos los órganos del Estado tienen que comprometerse conforme a sus funciones, porque naturalmente un municipio, una alcaldía no tiene mayores herramientas en seguridad, pero bueno, hay que ver cómo ellos se encardinan con las otras organizaciones y hay una cooperación interinstitucional y cómo las municipalidades que tienen la gran virtud de que ellos conocen mucho mejor la realidad local, ¿ya? Y que tienen mucha información, ¿ya? Y que pueden cooperar con las fiscalías, con las policías, pero aquí yo creo que hay que tener siempre miradas más reposadas, ¿ya? Miradas un poco más de mediano y largo plazo, ver lo que está pasando, ver las experiencias y ver qué es lo mejor. A veces los debates tan acalorados, tan rápidos, lamentablemente son probablemente pan para hoy, pero hambre para mañana. Totalmente, es verdad eso. Yo le quería hacer una pregunta precisamente sobre eso, porque a lo mejor te conoce esta historia, yo la leí el fin de semana. Ocurrió después de la muerte de Malcolm X en los Estados Unidos, donde se sumó a lo de Martin Luther King, entonces la revuelta social era bastante fuerte. ¿Y qué es lo que hizo Lyndon Johnson frente a la necesidad y reclamo de justicia? Fue mandatar a hacer un estudio a todo el proceso penal, desde que una persona es detenida hasta que finalmente resulta o no condenada, e incluso lo que ocurría después en las cárceles. Un estudio que involucró universidades, expertos, donde se analizaron variables de distinto orden y que permitió una reforma que le dio legitimidad al sistema durante 50 años prácticamente, hasta que vinieron nuevas crisis, porque las crisis son inevitables. ¿Usted valoraría una acción de ese tipo, una revisión así integral de todo el sistema procesal penal? Absolutamente, y no solamente el sistema procesal penal, Rodrigo, en general del sistema de justicia, incluido el área que nos corresponde a nosotros, que es la persecución penal. Yo creo que hay que hacer una revisión de los protocolos, de las investigaciones, de lo que está, de la nueva criminalidad. Mire, yo hice una crítica a la administración anterior del fiscal Ábalos, más allá del tema de las platas políticas y esas cosas, que el fiscal Ábalos asumió el 2015, y el 2015 había señales muy claras de la tasa de aumento, de la tasa de homicidios que venía claramente al alza, del uso de las armas, es lo que discutíamos al principio. Y yo siempre dije, mi crítica a la administración anterior es que nunca fueron capaces de adelantarse o de captar de que aquí había algo nuevo y de decir, oye, pongamos atención a lo que está pasando y veamos cómo la Fiscalía se va ajustando y adaptando a esa nueva realidad criminal y cómo, por ejemplo, las Fiscalías del Norte, Arica, Tarapacá, Antofagasta, las fortalecemos, porque Exacto. Ahí tenemos un problema gravísimo. En Tarapacá, un dato, los fiscales de Tarapacá, que son 19, hacen 600 juicios al año. ¿Qué? 600 juicios al año. Hay juicios en la mañana y en la tarde. El Tribunal Oral de Iquique es el tribunal más colapsado del país. Qué impresionante. Pero eso no es ahora. Eso es hace muchísimo tiempo. Y nadie hizo nada. Nosotros se lo hicimos ver al fiscal en 2021. Le dijimos, oiga, aquí hay una realidad, pero que es apremiante. Aquí hay que resolverla. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, por supuesto, hay que revisar, pero hay medidas que podemos tomar ahora. Por ejemplo, fortalecer aquellas fiscalías que hoy día están claramente colapsadas. Arica, Tarapacá, Ñuble, O'Higgins, Los Lagos. Nosotros tenemos plenamente identificada que hay 5 o 6 fiscalías que hoy día ya no dan abasto. Valparaíso, incluíamos Valparaíso. Entonces, y con lo que tú dices, hacer una revisión global, porque un poco lo que decía adelante, no sacamos nada con decir ya 300 fiscales, pongámosle más abogados asistentes. ¿Y para qué? ¿Para hacer lo mismo? ¿Para hacer algo distinto? ¿Vamos a crear fiscalías sobreterritoriales? ¿Qué pasa con las policías? ¿Qué pasa con el servicio médico legal? En el servicio médico legal los profesionales que trabajan entre comillas part-time. O sea, un médico no trabaja una jornada completa. Tiene que irse a trabajar al hospital, a la clínica, a la consulta. Por lo tanto, tenemos problemas con los peritajes. Los laboratorios de carabineros y la CRIM de investigaciones están colapsados. Un peritaje balístico, que es un peritaje relativamente simple, en carabineros se está demorando entre 5 y 6 meses. No. Y en investigaciones 8 meses. O sea, ¿por qué? Y los policías nos dicen, es que fiscal, tenemos mucha demanda, no alcanzamos. Si el peritaje balístico efectivamente no es un peritaje tan complejo, es una prueba, digamos, de si el arma dispara o no dispara. Estoy simplificando. Pero de ese tipo de cosas estamos hablando, digamos. Un ADN, ¿para qué decir? 8, 10 meses, un año. Entonces,
tenemos un problema sistémico, global, que hay que abordar seriamente. Nosotros sabemos que los recursos, digamos, en un país como el nuestro no abundan, digamos, no es que sobren, y de eso tenemos conciencia, pero si ese es un tema para la ciudadanía, para el país, para el Estado, para la clase política, bueno, hay que sentarse y trabajar seriamente para afrontar este tema y resolverlo. A mí no deja de sorprenderme porque cada vez que ahondamos en estos temas nos encontramos con este tipo de realidades. O sea, nos quedamos en si la ley se va a llamar gatillo fácil o como le pusieron ahora los de derecha. Gatillo imposible. Gatillo imposible. Entonces nos quedamos en esto. ¿Blanco o negro? Claro, eslogan cuando estamos hablando de algo tan importante como el reglamento para el uso de la fuerza, por ejemplo, que no solo no es que le vaya a dar tranquilidad a los delincuentes, le va a dar tranquilidad a los policías para saber en qué momentos pueden o no usar realmente sus armas. Es una petición de policías y Fuerzas Armadas. Entonces nos quedamos en eso, es como o tú estás con los carabineros o estás con los delincuentes. No hay un término medio, en vez de quedarnos en esta conversación que es la que realmente debería estarnos importando. ¿Dónde está fallando el sistema? Y aquí usted nos está dando unos datos que me impacta, o sea, 600 juicios al año. De verdad, un año para que te entreguen un peritaje de ADN. ¿Cómo van a avanzar en los juicios? Es que es muy difícil, entonces. Bueno, eso a veces qué bueno que me hacen estas preguntas y qué bueno estar acá, porque estas cosas no se saben muchas veces. Entonces, ¿por qué se demora tanto la fiscalía? ¿Por qué se demora tanto? O sea, a mí me gustaría darme un mes en una investigación, o 2 meses. O sea, si a mí me llega el peritaje, darme 2 meses, yo en 2 meses resuelvo y vemos la responsabilidad del señor. Pero lamentablemente el sistema tiene otros claros oscuros que no alcanzamos a divisar, como la situación de los colegas de Tarapacá o del Ñuble o de O'Higgins, por ejemplo, que son 32 fiscales que están completamente sobrepasados con audiencias de control de detención, una cantidad de personas privadas de libertad que deben tener una atención prioritaria para resolver la situación de esos casos. Pero estamos con un problema, y que tampoco es problema ni de Carabineros, ni de la API, ni del médico legal, es un problema del Estado. Exacto. Y así tiene que ser resuelto, con esa mirada de Estado. El problema de la seguridad de los fiscales que a nosotros nos preocupa. Sí. Hay colegas, hicimos una encuesta hace un par de años, y que reveló que cerca del 40% en suma o había sido agredido o había sido amenazado en el ejercicio de su función. 40%. 40% de los consultados, para ser preciso. Nosotros somos 771 fiscales en el país, 700 son parte de la Asociación de Fiscales, más del 90%, y contestaron la encuesta 400 personas. De esas 400 personas, un 40% responde: yo he sido amenazado o he sido agredido en el ejercicio de mis funciones. Muchísimo. Nosotros representamos eso al fiscal nacional. La Fiscalía Nacional, yo le dije, mire, fiscal, le dijimos como directorio, mire, fiscal, aquí lo importante es tener una política no solamente del Ministerio Público de Seguridad de los Fiscales, es una política del Estado. Y esto lo hemos hablado tuvimos en una reunión hace muy poco con el ministro Cordero, que también dentro de muchos temas abordamos que tiene que haber una política del Estado para la protección de quienes ejercen la función de la persecución penal, digamos. Muy lógico. Y particularmente de aquellos colegas que ven Tren de Aragua, claro, Sinaloa, Juárez, que ven... Es que eso pensaba yo cuando usted hablaba de la Fiscalía Especializada del Crimen Organizado, cómo resguardar la seguridad de los que trabajan ahí, también, por supuesto, la imposibilidad de que la corrupción penetre. Hay que establecer todo un sistema nuevo que permita dar esas garantías de cortar fuego, como usted dice. No, absolutamente. Por eso también eso viene de alguna manera a resolver el problema directo e indirectamente de la seguridad de los fiscales, que están mucho más expuestos también en regiones. Nosotros en Santiago somos 250 fiscales y pasamos más o menos piola. Bueno, salvo algunos que son más mediáticos. Bueno, pero la mayoría, yo paso por acá por la calle, digamos, y nadie me reconoce, digamos. Entonces, eso es distinto en regiones. O sea, si tú caminas por Arica, caminas por Iquique, ese es el fiscal. En el supermercado te cruzas probablemente con el imputado. Digamos. Entonces, hay situaciones que son complejas. Entonces, se requiere ahí una política de Estado y medidas concretas de protección y de prevención para que no ocurra lo que ocurrió lamentablemente el 2021 con 5 colegas latinoamericanos que fueron muertos. Sí. Un colega paraguayo, colegas de Honduras, colegas de Ecuador, que fueron asesinados, digamos, porque estaban vinculados justamente a investigaciones de narco, de crimen organizado. Oriana Salgado dice: Santiago no es Chile, vivo en un pueblo pequeño en la provincia del Biobío donde la delincuencia encontró la panacea y aquí seguimos, año tras año, abandonado por el Estado, que es un poco lo que estaba diciendo
justamente el fiscal. Simón Pizarro dice, ¿qué infraestructura debe reforzar además de la Fiscalía? Ya que el trabajo y sus resoluciones están ligadas a otras estructuras, como las cárceles. Ahí estaba también el fiscal explicando el servicio médico legal y las policías también, etcétera. Big Fan dice, una consulta. ¿Es posible la prisión preventiva durante el tiempo que se le asigna un RUT a los extranjeros si no la tuvieran por parte del registro civil? Yo creo que esto tiene que ver un poco con lo que tiene que ver con esta acción que anunció el fiscal nacional, ¿verdad? Para los migrantes indocumentados, que sería como una detención inmediata, ¿no? Sí. ¿Qué le parece ese...? Mira, nosotros ayer en la tarde-noche nos reunimos como... La Asociación de Fiscales tiene varios órganos. Uno es el Consejo de la Asociación, que reúne a un representante de cada una de las fiscalías regionales. Las fiscalías regionales son 19, ¿no?, a nivel país. Nos juntamos con el directorio y justamente analizamos el alcance de este oficio del fiscal Valencia, que es obligatorio para los fiscales, está dentro de la ley orgánica constitucional. Él tiene la facultad de dictar estos oficios y son vinculantes para los fiscales. No para los jueces, para los fiscales. Por lo tanto, ante situaciones de personas que no tienen identidad o no es posible acreditar su identidad, voy a explicarlo brevemente. La instrucción es la siguiente. Si una persona es detenida, obviamente cometiendo un delito, lo primero, digamos, aquí no se trata de que cualquier persona indocumentada vamos a pedir la prisión preventiva. Una persona que que está cometiendo un delito, ese es el presupuesto. Hay que agotar todas las vías administrativas. Qué bueno que lo dice, ¿eh? Sí, hay que agotar todas las vías administrativas para establecer su identidad. Si eso no es posible, se pasa a control de detención. Hay 24 horas para que una persona pase ante un juez de garantía en este caso. Luego de eso, si no es posible, se puede pedir la ampliación de la detención hasta por 3 días, eso es lo que la ley permite, pero eso es una decisión que finalmente toma el juez. El juez dice, estoy de acuerdo que se amplíe en 1 día, en 2 días, en 3 días, o no estoy de acuerdo, no le voy a dar la ampliación de la detención. Y luego de eso, se formaliza la investigación por el delito cometido y si no es posible en todo ese lapso establecer la identidad, se pide la prisión preventiva respecto a estas personas. Ahora, esto pues, nosotros debatimos ayer, todavía no sale un documento oficial, pero el debate más o menos se centró en 2 aspectos. Un aspecto que tiene que ver con la cuestión operativa, la posibilidad de implementación particularmente en regiones. Porque en Santiago podemos tener un señor del registro civil en el Centro de Justicia de lunes a domingo, sí, podemos tener y hay un compromiso del Ministerio de Justicia en ese sentido. El problema es en regiones. Y justamente a lo mejor en esta comuna del Biobío que dice la señora. De la señora que dice, bueno, aquí estamos en el abandono, yo no sé si habrá servicio de registro civil ahí, o tendrá que ir alguien, no sé, de Concepción, no tengo idea, a ir a ese lugar, al juzgado de garantía, estar de lunes a lunes, para determinar si tal persona que no llega con los documentos o que no es posible establecer su identidad, se le establezca o en su defecto se le enrole, es decir, se le tomen huella y se le dé un RUT provisorio, una identidad, entre comillas, provisoria de carácter nacional. Y la otra cuestión que discutimos ayer, además de la implementación, es si esto era tan, por así decir, categórico que es respecto de cualquier persona. Nosotros le estamos planteando al fiscal nacional qué pasa con mujeres embarazadas, con niños, niñas y adolescentes, claro, con adultos mayores, con personas con capacidades diferentes, en fin. Entonces, vamos a plantearle al fiscal una precisión respecto del alcance que tiene y también respecto de delitos, entre comillas, que son de menor entidad. Los daños, por ejemplo, que tienen incluso penas de multa. Entonces, un juez podría decir, ¿sabe qué? A mí me parece exagerado que usted me esté pidiendo prisión preventiva por un imputado que le está imputando una multa cuya pena es, un delito cuya pena es una multa. Entonces, todas esas cuestiones que están un poco al interior de los fiscales, hay dudas y queremos que el fiscal las pueda aclarar y se lo vamos a plantear en el curso del día a través de una nota. Me parece muy interesante lo que estamos conversando. Hassan Akram, ¿usted también tiene una pregunta que va en la misma línea? ¿O por otro lado? Es una pregunta un poco... Es que lo que... Agradezco mucho la templanza y decir que acá lo que hay que hacer es esperar y tratar de tener un debate así con altura de mira, más seriedad, no esta cuestión del calor del momento. Pero cuando uno plantea, por ejemplo, este caso de que hay que pedir prisión preventiva para los que no tienen documentos, usted está planteando así las dificultades administrativas con eso, cómo se puede mejorar. Pero me surge la pregunta al revés. ¿Ayuda en algo hacer esta estrategia? ¿Eso es o es parte del calor del momento nomás? A ver, lo que pasa es que
el argumento jurídico de pedir prisión preventiva tiene que ver con que, naturalmente, cuando yo quiero hacer una imputación penal, tengo que saber a quién se la hago. Claro. O sea, no puedo decir, se la hago a un NN. Tengo que saber, se la hago a usted con nombre y apellido. Y por lo tanto, sin duda de que desde el punto de vista del proceso penal es fundamental saber de quién se trata la persona a la cual estoy imputando, porque ¿sabes qué? Ocurrió, no ahora, a propósito, un poco yo siempre trato de sacar un poco la coyuntura y verlo un poquito más de lejos. Y si uno va, no sé, hace 10 o 15 años atrás, tuvimos casos de suplantación de identidad. ¿Ah? Llegaba tu hermana y decía, me llamo tanto, y decía, bueno, no era precisamente ella, y salía condenada la persona que no estaba, digamos, o sea, porque había dado una chapa. Entonces, nosotros hace mucho tiempo empezamos a decir, ¿sabe qué? Deberían existir en los tribunales estos escáneres de huella. Claro. Y más que la cédula, incluso el pasaporte, el papel, que al final uno no sabe si es real o no es real. En Chile, en Chile tenemos un sistema bastante... el nuestro. Bastante seguro, digamos, con, qué sé yo, sellos, con códigos y un montón de cuestiones. Lo que pasa cuando usted habla, por ejemplo, del 40% de imputados que no logran ser identificados, yo creo que está vinculado esto también con el ingreso de migrantes ilegales, que muchos llegan sin documentos. Bueno, hay un tema ahí. ¿Cierto? Porque es más difícil, me imagino que algunos pillos, pasos irregulares, pillos, compatriotas nuestros, deben hacer lo mismo. Pero hay algunos que llegan efectivamente sin ningún documento. Así es. Bueno, ese es un problema particularmente en la zona norte. La cifra, Rodrigo, de imputados que tienen problemas de identidad en Santiago, por lo menos la Fiscalía Centro Norte, es de alrededor de un 15%. Uy, no es nada de bajo. 15%. 15% de las personas que, insisto, son detenidas en flagrancia y pasan a control de detención. Claro. Pero en la zona norte eso se dobla. Es un 30 o un 35, quizás más por ciento de imputados que pasan detenidos, que son efectivamente extranjeros, respecto a los cuales no tenemos identidad. Entonces, el fundamento de pedir una medida cautelar, la prisión preventiva, y esto es debatible, por supuesto, finalmente es una decisión de los jueces, claro, es que tenemos que saber a quién le imputamos un hecho, un delito. Ahora, hay un problema que también es un problema práctico. El sistema de enrolamiento, o sea, cuando tú, digamos, te toman las huellas y se manda al registro civil, entendemos que hay solo una sección en el país que hace esto, que está en Santiago. Entonces puede haber una demora de 2 a 3 meses en otorgarle un RUT provisorio a una persona. Y eso es un problema que evidentemente también puede afectar derechos, ¿ya? Y hay que resolverlo rápidamente, y ojalá el registro civil establezca algún protocolo, algunas medidas para acelerar respecto a estos casos esa identificación. ¿Está digitalizado ya el enrolamiento o todavía los más antiguos no? De hecho, aquí preguntan. Entiendo que está digitalizado, sí. Lo que pasa es que no se puede hacer, sí, porque mucha gente dice, encontraron huella, bueno, tirémosla al registro civil y veamos si hace match. No funciona así. Tú, para hacer un comparativo de huellas, tienes que tener, entre comillas, un sospechoso, digamos. O sea, si encuentro huella en un lugar, de decir, mira, pero sospecho de este. De eso se puede hacer un comparativo. Claro, no es como uno ve en CSI. No es CSI. No es así. Ojalá pudiera ser así. Ojalá, porque claro. después con una huella la tiro al sistema y el sistema me arroja. Listo, este es. Eso no funciona así. Tengo que tener tengo que compararlo con determinadas personas, compararlo con 19 millones o 20 y tantos millones. Hay un problema de computerización. Guillermo Mena dice, si el registro civil se demora meses en dar atención, es el Estado el responsable de que parte de los indocumentados lo estén. Desde esa perspectiva, es lógica la prisión preventiva genérica. Big Fan dice, fue un privilegio hacer mi práctica en el Ministerio Público. Es bonito el trabajo. Espero que me pesquen por mejorar la clasificación y tratar de sacar de las más antiguas a las más nuevas. Joel Moya Morales dice, qué bueno escuchar una voz seria y sensata que realmente busca una efectiva e integral solución al problema de la delincuencia entre tantas voces ignorantes y populistas. Recuerda que tú también puedes mandar tus audios de WhatsApp al más 569, a ver si me acuerdo de la 91 01 0672. Muchas gracias por ponerme GC porque no me estaba acordando. 91 01 0672. Oye, que son ágiles ahí en el Switch. Se pasaron. Hassan, ¿tienes otra pregunta? Me estabas mirando. Sí, una reflexión. Yo, con todo esto de la seguridad de los fiscales, la primera, yo me acordé con pura anécdota que yo decidí que no quería ser abogado porque en cuarto medio me ofrecieron hacer como
una práctica donde seguía un abogado, un juez, y fue un proceso judicial que estaban haciendo por una persona acusada de estrangular a su esposa, que salió inocente en el proceso, y después el juez me dijo, no, este tipo tuvo mucha suerte, obvio que lo hizo. Estaban todos convencidos de eso, pero era muy difícil demostrar, y yo tuve que volver en metro desde la corte a mi casa con este tipo al lado, porque parece que vivíamos así como bastante cerca. Yo no creo que yo quiero ser abogado después de ese proceso. Como le da una Menos visión, fiscal. le da una visión bien particular de la vida cuando uno está al lado de esos ambientes, digamos. Ahora, en términos de la seguridad de los fiscales, una cosa es el debate de ahora, otra cosa es lo que podría pasar en años que vienen. Hemos tenido lo más interesante del análisis de ese momento, lo más útil quizás para frenar la violencia, son personas que dicen, acá tenemos un nuevo fenómeno, que son estas bandas de crimen organizado que están viniendo desde afuera. Esto es algo que Centroamérica vivió, que México vivió, que Colombia vivió. Yo viví en Venezuela, me acuerdo de la muerte del fiscal Danilo Anderson, que fue un caso emblemático de una persona que estaba llevando a cabo procesos contra políticos poderosos, y En Argentina también. y terminó asesinado con un carro bomba, como decían. Entonces hay un problema súper fuerte de lo que podría pasar con el avance de crimen organizado, sobre todo cuando estamos hablando de una frontera norte donde están todas las condiciones de pueblos chicos, fiscales conocidos y todos los demás. ¿Ven necesidades de pensar en largo plazo de otra manera de proteger a los fiscales? Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer, también contemplando las experiencias comparadas. Yo creo que, por ejemplo, fiscales, por eso la importancia, por ejemplo, de una fiscalía supraterritorial, porque eso desapega, por así decir, la investigación del territorio en específico. Tú tienes fiscales que están, centralizados, incluso que muchas de las diligencias se pueden hacer desde escritorios en otras partes, que no necesariamente son los lugares donde ocurren los hechos. Claro. Lo mismo que las policías. Las policías también hay que preocuparse de que tengan más o menos el mismo estatus de protección de los fiscales en este tipo de causas. Y se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, hay que flexibilizar, y esto yo se lo planteaba al fiscal nacional, los mecanismos de traslado de fiscales, ¿ya? Que están, por ejemplo, hace 7 años en una región, y que después de esos 7 años ya es completamente conocido, él y su familia, y por lo tanto ya es un blanco muy fácil para el crimen organizado. Entonces, esa persona tiene que ser sacada de ahí. Tiene que ser trasladada a otro lugar con todos los resguardos para que esa persona pueda llegar a otro lugar, su familia, sus hijos, que no signifique tampoco algo traumático, porque obviamente cambiarse de un lugar a otro no es fácil. Pero si se le facilitan las cosas, se establecen mecanismos de resguardo, asignación también de responsabilidades por responsabilidad crítica, también es una cuestión que hay que plantearla. O sea, no es lo mismo trabajar en una fiscalía como el trabajo yo, por ejemplo. Bueno, yo igual veo homicidio, pero no estoy con el nivel de exposición que están los fiscales de regiones, ¿ya? Entonces, probablemente, claro, yo estoy entre comillas más resguardado dentro del anonimato de lo que es Santiago con 7 millones de personas, pero ese colega no tiene el mismo resguardo. Entonces hay que también darle un trato diferente, una protección y una mirada distinta, insisto, no solamente desde la fiscalía. El Estado debe hacerse cargo. Es que también hay un tema de centralismo que influye en esto, porque yo me imagino que acá en Santiago un fiscal cuenta con, por ejemplo, colaboración de la policía en el número que representa la dotación de Santiago. Pero una persona que está en un punto extremo del país, no sé, en la zona norte, en la zona sur, no va a contar con la misma cantidad de funcionarios dispuestos a colaborar en la función investigativa porque sencillamente no los hay. Mira, te voy a dar un dato que no es para ir muy lejos, a 250 kilómetros al sur. Curicó, que dentro del Maule es la provincia con el mayor Producto Interno Bruto. Ah, sí. Por la agricultura. Le dicen Curiyork, ¿no? Curiyork. Ustedes van a la plaza, está lleno de bancos. No solamente van a sentarse, no es banco de... Sí, hay gente con mucha plata ahí, ¿verdad? Hay mucha plata. Sí. Está lleno de bancos. Sí. Curicó no tiene brigada de delito económico. Y Linares sí tiene.
¿En serio? O sea, 100 kilómetros al sur, Claro. Linares tiene, y la provincia con el mayor Producto Interno, donde se mueve la mayor cantidad de plata y donde probablemente hay mucho más delitos económicos, lo digo porque yo trabajé en Curicó y vi delitos económicos, no hay brigada de delito económico de la PDI. Entonces tenemos que recurrir a la de Talca y a la de Linares, que era muy buena, ahí se dan más situaciones de usurpación, qué sé yo, o deslinde porque se corren los cercos. Claro, es típico eso. Pero no hay que ir demasiado lejos. O sea, a 250 kilómetros acá. 200 kilómetros, tú tienes una... El problema, ya en otro ámbito, para colocar un ejemplo mucho más simple, no hay brigada de delito económico. Y eso pasa también con los laboratorios, ¿ya? De la BOCAR de Carabineros o la CRIM de la Policía de Investigaciones. O sea, muchas pericias hay que mandarlas a hacer a Santiago. Lo vimos en el caso de Tomasito. Bueno, ahí tú tienes una... Incluso personas del Servicio Médico Legal de Santiago fueron a Concepción, a la región del Biobío, a hacer las pericias. Entonces también hay un problema ahí de profesionales, de dotación, de recursos. Y como tú dices, Santiago sigue siendo lamentablemente Chile, y las regiones extremas, más aisladas, tienen un problema, además de la conectividad. Yo estaba hablando con una colega ayer de Aysén, me decía: Francisco, nosotros tenemos que venir los días domingos a trabajar, porque durante la semana estamos todo el día en audiencia y en la tarde tenemos público. No nos alcanza el tiempo para revisar las carpetas. ¿Cuándo las revisamos? No nos alcanza. Somos 10 fiscales de la región. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos topamos los domingos con los colegas aquí trabajando en la fiscalía, sin ningún apoyo administrativo, porque el domingo la fiscalía prácticamente no funciona el personal administrativo. No es funcionario, claro. Entonces, ese tipo de realidades son las que hay que relevar y hay que resolver. Yo sé que no es fácil, todo lo que ustedes quieran, pero yo creo que está hecho el diagnóstico hace mucho tiempo. Alguien una vez me decía: Francisco, el diagnóstico está hecho hace mucho tiempo. Más, menos, pero el diagnóstico está hecho. Entonces sentémonos a revisar, sentémonos a ver dónde tenemos que colocar probablemente medidas más urgentes de corto plazo que son necesarias, las mediano y de largo plazo entendiendo que, claro, tampoco podemos estar eternamente discutiendo. El Código Penal de 1874 se está discutiendo hace 20 años su reforma. Hace 20 años se discute la reforma. Y es de 1874. Y hace 20 años los penalistas han discutido, y todos los gobiernos del 90 para acá han ingresado proyectos para reformar el Código Penal. Llevamos en eso del 90, claro, 30 años. Le quiero preguntar también por los temas que tienen que ver con los delitos económicos y políticos, ¿no? Que de los alcaldes generalmente lo que estamos viendo, Torrealba en Vitacura, ¿verdad? Reginato en Viña del Mar, y un largo etcétera, lamentablemente. ¿Le parece a usted que también deberíamos ahí dar una señal más clara también? Porque a veces hay una sensación en la gente que hay impunidad para ese tipo de delitos, digamos. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, y sobre si también es necesario abrir el secreto bancario. Ayer me preguntaban precisamente eso. A ver, respecto del tema de la corrupción en general, bueno, la corrupción es a la democracia, como decía alguien ahí, lo que la violación de derechos humanos era la dictadura, ¿no? Probablemente la corrupción sea la cuestión más grave para erosionar las bases de un Estado de Derecho. Y lamentablemente, claro, las municipalidades, que son corporaciones autónomas, pueden ser un foco, no quiero aquí ser irresponsable en apuntar con el dedo a nadie, pueden ser un foco de corrupción, de pago de favores, etcétera, o de penetración derechamente del narco, ¿no? Como ha habido indicios en algunas comunas en que se supo que había mucha gente contratada por la alcaldía que estaba vinculada al narco, o sea, personas que tenían antecedentes penales por narcotráfico. El caso Aguilera en San Ramón, por ejemplo. Bueno, a ese caso me refería. Entonces, debe ser una prioridad del Ministerio Público la persecución de delitos de corrupción y económico. Y yo creo que en eso hay que reconocer en Sabachaguán, con el cual alguna pelea tuvimos hace poco, pero da lo mismo, pero hay que reconocer en Sabachaguán que él tuvo una preocupación por ese tema, ¿ya? Y creó una unidad, anticorrupción, etcétera, que la comandó Marta Herrera. Yo creo que también hay que hacer un reconocimiento a ella, también más allá de las diferencias que podamos tener, yo creo que hay que hacer un reconocimiento. Ahora, esto también requiere otorgarle mayores potestades, recursos, infraestructura y personal al Ministerio Público. Por eso también nosotros como Asociación de Fiscales hemos planteado la creación de una fiscalía también supraterritorial que vea temas de corrupción compleja. Que se dedique a eso. Que se dedica a eso, porque
esto es un poco repartir pobreza. O sea, ustedes han escuchado de las fiscalías de alta complejidad, ¿cierto? Sí, claro. Ya, yo tengo una opinión, la mejor opinión de los fiscales que integran esa fiscalía, pero no tengo una buena opinión de la creación de esta fiscalía de alta complejidad, porque yo he dicho siempre que son una especie de fraude de etiqueta. O sea, es colocarle un nombre bonito, pero son las mismas personas que tenía acá, las cambié para acá, le puse un nombre en la puerta, digamos, y le coloqué fiscalía de alta complejidad con los mismos recursos, los mismos abogados, la misma cantidad de fotocopiadoras, los mismos computadores. O sea, las herramientas que les dan no son de alta complejidad. No, por supuesto, a eso, Claro, exactamente. claro. Las herramientas no son de alta complejidad. Entonces, la Fiscalía Nacional ha estudiado este último tiempo, a propósito de un eventual aumento de votación de fiscales, ha estudiado la posibilidad de hacer una propuesta de la Dirección de Presupuesto en orden a fortalecer estas fiscalías de alta complejidad, dándoles herramientas, como tú dices, de alta complejidad. Y también, muy importante, lo mismo de siempre, la pata de las policías. O sea, necesitamos policías que sean especializados en temas de corrupción, en temas de delitos económicos, contadores, auditores, analistas. O sea, porque estas no son causas que tienen 100 páginas que uno O sea, el en 2 proyecto horas. de ley debería tener eso, si es que se aprueba, ¿no? Todo proyecto de ley, qué buena pregunta, todo proyecto de ley debería tener un estudio de las necesidades de recursos de la Fiscalía y de las policías. Todo proyecto de ley. Claro. Porque aquí Y se dictan económico, leyes y se dice, ya, pero... ¿Y ya, cómo la está- financiamos? ya, ¿Cómo se va pero ¿y quién va a a hacer hacer esto? cumplir? O sea, los mismos que estamos haciendo 1000 cosas. Ah, entonces, bueno, traigan la ley no sé cuánto, Los traigan la otra municipios le ley. decimos la ley Cholito. Traigan la otra ley. Y al final, bueno, pero oye, ¿y con qué recursos aparejados viene esta ley? Sí, No, es cero. un tema ahí. Ese es el tema A tan ver. importante. Cuando la Dirección de Presupuestos analiza cualquier proyecto de ley que implica gasto fiscal directo, ¿cierto? Que tienen una partida que dice que acá se tiene que gastar tal cantidad de Debería dinero decirlo, para ¿no? pero Claro. no, eso se hace, ¿cierto? Para lo que es gastos fiscal directo. El Directo. problema es que las leyes que generan nuevas sanciones para delitos no entran en eso, porque técnicamente no hay que gastar nada, sino que la institucionalidad que existe tiene que hacerse hace cargo de esto. Pero no es verdad. Entonces estamos hablando de Mira, hay dos ejemplos, otro tipo de análisis. perdona, hay dos ejemplos concretos. A ver, Para no estar en el fragor de la coyuntura siempre. Ley de responsabilidad penal adolescente, Ujú. año 2006, llegaron 22 fiscales. ya. 22 fiscales. Y eso significa, desde el punto de vista del total del ingreso, aproximadamente entre un 15 a 20% de ingresos. Ley de violencia intrafamiliar, 20.066. O sea, ustedes se acuerdan, muchas de esos conflictos se veían en los juzgados civiles. Todo eso se vino a lo penal. Perfecto. ¿Cuánto representa eso a nivel nacional? Cerca del 15% a nivel nacional, o sea, cerca de 200.000, poco menos de 200.000 causas a nivel nacional. Que no son causas que uno pueda llegar y despachar en 2 días, porque no es llegar a archivar una causa de violencia intrafamiliar, porque son muy delicadas, muy delicadas. Entonces hay un tratamiento muy acucioso de esas causas que requieren tiempo, que requieren contactos con las víctimas, medidas de protección. Incluso a veces el Ministerio Público en esos casos ha hecho un mix, no solamente de investigación penal, sino que también de protección a las víctimas. Y muchos dicen, bueno, pero el Ministerio Público es el llamado como órgano de persecución penal A dar ese apoyo. a dar esa protección. Yo entiendo que sí, sí, pero no es nuestro giro principal. No. Pero, ¿qué significó eso para ir al tema que planteaba recién? Eso significó que esa ley, que implicó un aumento de los ingresos del Ministerio Público en el orden de un 15%, llegó con 0 dotación, con 0 fiscal adicional, con 0 abogado asistente adicional. Entonces, con 0 psicólogo, por ejemplo, para la unidad de víctimas y testigos. Eso es lo que ha pasado en el último tiempo. Ahí hay unos ejemplos clarísimos entonces de lo que está explicándonos Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. ¿Te parece que le preguntemos por lo que Sí, claro, lo que esto acaba de pasar, por Porque favor. acaba de pasar hace 15 minutos, digamos. Está publicado por el diario La Tercera, dice ahora, Defensor Nacional Carlos Mora Jano arremete contra el denominado, comillas, criterio de Valencia. La prisión preventiva no es el camino para hacerse cargo del problema migratorio del país, dice. Junto con eso recordó que la prisión preventiva es una medida cautelar excepcionalísima. ¿Qué le parecen estas Ojo, es declaraciones? muy importante aclarar esto porque tú sabes que en el momento político lo van a acusar de todas las barbaridades que hemos escuchado. Él fue designado por Sebastián Piñera el año sí, 2021, por lo así tanto, no opera que lo acusen de marxista-leninista.
Eso sí. ¿Les parece que lo escuchemos? Porque él mandó un video para... Volvemos al punto de... Perdón. Pero díganlo nomás, Lógica, porque sí, estamos bajando el video. que justamente que el punto lógico, como estuvimos conversando de poner prisión preventiva, es riesgo de fuga, efectivamente. Si uno no sabe dónde vive la persona, uno no sabe quién es, con posibilidad de asegurar que va a estar, obvio que hay justificaciones para prisión preventiva. Esto es un problema dentro de la misma ley que dice efectivamente razones, sí, un riesgo para la comunidad o ese tipo de cosas, pero fundamentalmente si estamos hablando de una persona que podría desaparecer. Sí, le pido que se pongan los audífonos para que pueda escuchar el video que salió recién a través del diario La Tercera. Aquí está. Pongamos el video desde el principio y el audio, por supuesto. El defensor, entonces, nacional, Carlos Mora, quien se da de estas declaraciones contra lo que se ha denominado el criterio Valencia. Aquí está. En relación con el instructivo general del fiscal nacional respecto a la petición de prisión preventiva de personas indocumentadas, podemos señalar, como Defensoría Penal Pública, que las políticas de persecución penal que fija el Ministerio Público no son vinculantes con las resoluciones de los tribunales, y menos en lo que dice relación con las medidas cautelares personales, como es la prisión preventiva, que es excepcionalísima, conforme a lo que señala la ley y los estándares internacionales de derechos humanos, que señalan que para que opere debe cumplir presupuestos materiales, como lo son la existencia del delito, presunción de participación, junto con la necesidad de cautela, bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad. La prisión preventiva no es el camino para hacerse cargo del problema migratorio del país. El derecho penal no soluciona los conflictos y es contraproducente para nuestro sistema de enjuiciamiento penal crear expectativas en ese sentido. Ahí está, fiscal, ¿qué le parecen las declaraciones que dio el defensor nacional Carlos Mora? Bueno, yo creo que Carlos Mora, desde la perspectiva de la Defensoría, lo explica muy bien la postura de la Defensoría. Efectivamente, la prisión preventiva es una medida excepcional, es lo que nosotros llamamos de última ratio, o sea, cuando ya no es posible otra medida cautelar que pueda satisfacer los fines del procedimiento, que pueda asegurar la comparecencia del imputado, ya lo último, porque hay otras medidas cautelares, arresto, arraigo, firma, etcétera. Lo último siempre tiene que ser la prisión preventiva, como último recurso. Yo creo que él apunta a un aspecto que nosotros debatimos ayer en el Consejo, y que también de alguna manera nos preocupa, que es el tema que, insisto, quienes deciden esto no son los fiscales, son los jueces. Y los jueces siempre nos ocupan un criterio, que es un criterio, yo diría, de carácter universal, que es el criterio de proporcionalidad. Y por eso nosotros le hacemos la consulta al fiscal nacional. Mire, ¿esto opera así a rajatabla en todos los casos? En los delitos que tienen pena de multa, por ejemplo, daños, lesiones menos graves, violación de morada, tiene una pena alternativa de multa. O sea, esa persona que está ahí, a la cual yo le estoy imputando, le puedo decir, ¿sabe qué? Usted no va a pasar un día preso. Claro. Por esto, condenándolo, ni un día preso. Pero lo voy a dejar preso. Por no tener su identidad. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo aclarar. Estos oficios de instrucciones generales son obligatorias para nosotros. Nosotros no estamos cuestionando la facultad del fiscal nacional ni su autoridad en absoluto. Lo que estamos diciendo, nos gustaría precisar. Nos gustaría que nos precise bien, porque podría haber problemas y probablemente quizás los jueces no van a ser muy comprensivos respecto de esta instrucción, por ejemplo, también respecto a los niños, niñas y adolescentes. Entendemos que no opera porque el caso de los adolescentes no hay prisión preventiva técnicamente, hay una herramienta que se llama internación provisoria. Y ahí rige una ley especial, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que solo permite la prisión preventiva o internación provisoria a los menores en casos graves, ¿ya? En casos que nosotros llamamos que merecen pena de crimen, o sea, penas que en rigor serían de 5 años para arriba. Entonces, respecto de eso, le estamos pidiendo al fiscal, ¿sabe qué? Nos gustaría que usted nos precisara cuál es el alcance de este oficio, si eso es tan radical como aparentemente entre tanto grito a veces no se escucha bien. Como aparentemente se puede leer y como se ha leído por muchos, bueno, y el defensor, obviamente, Carlos Mora, y un defensor de larga trayectoria de Mayo. Carlos fue defensor local, fue un tipo, digamos, que conoce de carrera, una persona que sabe y que conoce el sistema. Naturalmente, la Defensoría inmediatamente reaccionó ante esto, porque aquí se va a producir, sin duda, digamos, un debate jurídico bien profundo ante los tribunales. Ahora, finalmente son los tribunales que van a dirimir, en definitiva, cuál va a ser el criterio más o menos estandarizado general que van a adoptar
que van a adoptarse en función de esta instrucción. Qué interesante, perdón, Hassan, No, ¿quieres no, preguntar sí, algo? sí, Es sí. que me parece muy interesante No, lo que está sí, diciendo, porque como que en estos momentos a veces me parece que como que fuera imposible tener estas conversaciones racionales. Quería hablar un poquito de eso. Yo sé que yo entiendo, sobre todo con las trágicas muertes de carabineros, donde se ha comprobado la participación de delincuentes venezolanos, caminando por la calle y ver esa cultura de motochoros que es muy de la cultura caribeña. Yo entiendo que en este momento hay como una posición así bien popular de las preferencias de la ciudadanía de tener algo de mano dura con esa ola de inmigrantes y eso se entiende como una reacción emocional frente a algo que es completamente inaceptable. Hay que tomar cartas en el asunto, pero cartas que funcionan, digamos. Solo quería contar en las ridiculeces de la burocracia, porque es tan difícil sacar un carnet. Me acuerdo como yo estuve en Chile un año haciendo trabajo de campo, yo volví a Inglaterra para terminar el doctorado, entonces cuando yo volví tenía que sacar el carnet otra vez porque había vencido. Entonces yo estaba sin cédula de identidad en realidad. Claro. Entonces yo fui al registro civil, hice los trámites y me dan la cuestión donde yo tengo que pagar para sacar el carnet. Y eso es como orden de pago, ¿cierto? Como la vale vista. Entonces voy al Banco Estado para pagar y me dicen, para pagar eso tú necesitas tu carnet. ¡No! Y yo como, esto es para sacar el carnet. Y el tipo me miró con una cara de preocupación. Eso no tengo que hablar con mis jefes. Y fueron media hora conversando con los jefes. Y después la jefa de la oficina me vamos a hacer una excepción por usted. Como actuando como si yo hubiera hecho algo malo. Es como, bueno, esta vez, pero no lo hagas otra vez. Y es tan irracional la cosa que hay hartos problemas con la administración de eso, que te ponen en exigencias donde sí hay personas que no van a poder hacer eso porque no se puede simplemente. Pero, o sea, tú tenías que ir a pagar con una cosa que no... Con un carnet, para sacar el carnet, con un carnet que con no un carnet. existe. Sí. El carnet del carnet, Exacto. básicamente. Bueno, Es el carnese. La burocracia que a veces no... Claro, no se prevén ese tipo de situaciones. Claro. Fiscal, ha sido un agrado conversar con usted hoy día de estas cosas que son tan difíciles como en el debate público, ¿no? Con mucha, como que hay tanta vociferancia y gritos, yo lo digo así, porque es como esa sensación que da, ¿no? Pero me encanta lo que pudimos conversar, donde llegamos, aprendemos mucho de escucharlo y lo vamos a invitar más seguido porque está muy interesante, ¿no es cierto?, ir viendo si ojalá que se vaya avanzando en estos temas. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado. Cuando quieran. Se pasó, estamos de nuevo. grata conversa. Muchas gracias, muy grata conversación.